en una alianza académica con el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que tiene su nombre bien ganado y un prestigio ya por tantos años en el foro panameño, precisamente por traer a debate no solo a grandes juristas, sino a grandes temas. Y en estos 3 días hemos observado cómo se ha debatido el dilema de siempre, el dilema entre el ser y el deber ser, y cómo eso se ha trasladado a los tribunales a partir de la crisis de la pandemia. Estoy segura que esta noche no va a ser diferente, va a ser también muy interesante porque el tema laboral, el tema familiar, el tema que implica los derechos sociales, no se ha quedado por fuera de los embates de esta crisis sanitaria y lo que nos ha enrostrado al mundo entero. La mayor parte de los países, ninguna legislación estaba preparada para una crisis de esta magnitud. Bienvenidos sean nuevamente, muy buenas noches, y estamos aquí para acompañarles y escucharles. Yo debo retirarme un rato porque estamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que se reúne todos los jueves, donde yo represento a la academia, al sector la academia. Así que, pero quedan ustedes en su casa, y muchas gracias a todos los que siguen conectados hoy por tercer día. Ayer eran más de 250 personas, el lunes más de 265, hoy van por el mismo camino. Así que, pues, muchas gracias y buenas noches. Gracias, decano. Muy buenas tardes nuevamente. Agradecemos las significativas palabras de la decana de la Universidad Católica Santa María la Antigua, como bien lo dijo ella, nuestro socio estratégico. Primeramente, gracias a Dios. Gracias a Dios por mantenernos vivos, sanos y unidos, y por permitirnos estar presentes en este acto. El Instituto Colombo de Derecho Procesal le da la más cordial de la bienvenida a este tercer día, en este ciclo de conferencias que hemos realizado en honor, por decirlo de alguna manera, a nuestro Congreso Panameño de Derecho Procesal. No quisimos dejar pasar desapercibida esta fecha. De ahí que en esta oportunidad, en un entorno virtual, por espacio de 2 horas diarias, nos acercamos a todos ustedes. Reducido en horario, pero no en la calidad de nuestros expositores, tanto nacionales como internacionales. De allí que con la calidez que nos caracteriza, cerramos con 4 connotados juristas panameños, que nos disertarán temas del área de familia y del área de trabajo, temas de nuestra cotidianidad, para lo cual les informamos a los expositores que contarán con 20 minutos cada uno, luego de lo cual abriremos un espacio para preguntas de los participantes. Dicho esto, iniciamos con el magíster José Luis Alfaro de León, quien cuenta con especialidad en Derecho de Familia, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Además, es docente universitario y actualmente se desempeña como juez seccional de familia en la provincia de Los Santos, con más de 15 años de experiencia en temas de familia. Él nos hablará de los procesos de guarda y crianza y reglamentación de visitas en tiempos de pandemia. Con gusto le cedemos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por permitirme compartir este importante espacio académico. Igualmente, agradecer al magistrado Abel Augusto Zamorano por la deferencia que ha tenido al invitarme a formar parte de este grupo selecto de conferencistas, lo cual me honra compartir con ellos el doctor Elvis Polo, el doctor Carlos Ayala y Katia Lorena Bedoya, con quien guardo una estrecha relación de amistad y le tengo una alta estima. Quisiera ver si me permiten compartir pantalla. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, licenciado. Okay. Adelante. El tema que nos corresponde abordar en esta oportunidad está relacionado al derecho de guardia y crianza y reglamentación de visitas ahora en tiempos de crisis sanitaria que ha sido causada por la COVID-19. Cuando nosotros hablamos de derechos de guardia y crianza y reglamentación de visitas, es importante iniciar señalando que estamos en presencia de derechos humanos, y es que conviene señalar esto de inicio por cuanto que tanto el de la familia como los derechos humanos están íntimamente relacionados,
porque en ambos surgen de la propia naturaleza humana. Y es que el hombre y la mujer desde su origen viven y se desarrollan en sociedad. Y la forma más precisa de convivencia es precisamente la familia. La familia constituye un elemento esencial y clave para la comprensión y el funcionamiento de la sociedad. La familia es ese lugar idóneo, ese lugar por excelencia, el más propicio, el irreemplazable para el reconocimiento y el desarrollo del ser personal en su camino hacia la plena dignidad. Es en la familia donde se dan esos primeros pasos del desarrollo humano. La familia inicia el proceso de educación y promoción del ser humano. El sujeto, pues, que no recibe esta primera promoción familiar queda bastante debilitado para lograr la plenitud del humano a lo que está llamado por su condición de persona. Todos sabemos, sin necesidad de ser sociólogos ni especialistas en la materia, que la familia es la base de toda sociedad y si ella no está cumpliendo el rol al cual está llamado, pues obviamente va a suceder lo que lamentablemente estamos viendo a diario en los medios de comunicación social, una sociedad pues bastante, diría, convulsionada y difícil y compleja en todos los aspectos del diario vivir de las personas. Es importante cuando hablamos de estos temas fijar los conceptos. Cuando hablamos de guardia y crianza y reglamentación de visita estamos hablando de patria potestad. El Código de la Familia la define como ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres con relación a la persona y a los bienes de sus hijos. Esto integra una serie de deberes entre los que están velar por la salud y la vida de los hijos, velar por su alimentación, satisfacer sus necesidades afectivas, corregirlos, mantenerlos bajo sus cuidados. Entonces, como podemos ver, el tema de la guardia y crianza y la reglamentación es solamente uno de esos elementos que integran la patria potestad. ¿Cómo se ejerce? Bueno, en principio la patria potestad se ejerce de manera conjunta, es decir, papá y mamá tienen los mismos derechos en estos temas que guardan relación con la crianza de los niños. Si están viviendo en una relación estable, sin conflicto alguno, no hay mayor problema en cuanto al ejercicio de esta patria potestad. También puede ocurrir un segundo supuesto, un supuesto en donde a pesar de la separación mantienen muy buenos niveles de comunicación, lo que tampoco implicaría mayores problemas de interpretación o de aplicación y mucho menos la intervención judicial en los temas que tienen que ver con la guardia y crianza y la reglamentación de los hijos. Los padres perfectamente, a pesar de la separación, pueden mantener excelente comunicación y en ese sentido resolver las circunstancias que día a día se presenten en el diario vivir de esos hijos. Pueden llegar a acuerdos escritos, verbales, pueden hacerlos de manera extrajudicial, en fin. Estas personas o estas familias que están en estos supuestos, en el primero y en el segundo, no creo que tengan mayores problemas para el manejo de lo que tengan que ver con la crisis sanitaria por la cual está atravesando el país en estos momentos. El tercer supuesto es el supuesto de separación de padres, pero la comunicación no es la más adecuada. En este aspecto, entonces, no es posible llegar a un acuerdo y se va a requerir la intervención de, ya sea por la vía judicial o también los métodos ante una resolución de conflicto, de lo cual le hablaré brevemente más adelante. Ok, ¿qué ocurre con la pandemia causada por la enfermedad del coronavirus? Como todos sabemos, se trata de un fenómeno global que afecta a todo el mundo en todas las esferas, en la parte económica, y la familia no escapa a esa realidad. ¿Qué ocurre con el tema de la guardia y crianza y la reglamentación de visita ahora en tiempos de pandemia? Como les expliqué, en cuanto a los padres que tengan muy buena comunicación, es muy probable que a pesar de las adversidades y de todos estos problemas que ha generado el virus del COVID-19, es muy probable que esa misma comunicación, que esos mismos niveles de tolerancia, los ha llevado a resolver de una manera más adecuada el tema de la guardia y crianza y la reglamentación de sus hijos.
Pero ¿qué ocurre con aquellos que tuvieron que acudir a un tribunal antes de la pandemia y que tuvo pues que resolver los temas relacionados a la guardia y la reglamentación de visitas? Es importante partir de un hecho de que las reglamentaciones de visitas que fueron establecidas por vía judicial fueron previstas en función de circunstancias totalmente diferentes a las que se están viviendo hoy día con ocasión del COVID-19. Por tanto, el régimen de comunicación y visitas no necesariamente se va a ajustar a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno nacional en su momento, según cómo se fueron dando aquellas medidas en materia de salud en aras de salvaguardar la vida y la salud de todos los ciudadanos panameños y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional y dentro de los cuales obviamente también se encuentran los niños. Estas medidas de restricción de movilidad fueron de manera paulatina, se establecieron incluso cercos sanitarios al punto de llevarnos a una cuarentena total, a un confinamiento total, donde se nos está diciendo se hace necesario el aislamiento social. ¿Y eso para qué? Para como una medida importante y efectiva para de alguna manera contrarrestar el virus y procurar que la situación no se saliera de las manos. Obviamente que este aspecto, como les dije, la reglamentación de visita fue establecida considerando circunstancias muy distintas a las que nos impone el tema del coronavirus. Entonces, se forma todo un caos, surgen entonces una serie de interrogantes respecto a qué hacer ante una situación como esta. Surgen entonces preguntas frecuentes. Se pregunta si a raíz de la pandemia se suspenden los efectos del régimen de comunicación y visita de manera inmediata o si los niños no pueden mantener ningún tipo de relación personal con el progenitor no custodio. Para dar respuesta solamente a estas dos preguntas, sin descartar las que se puedan hacer más adelante, es necesario que atendamos los fundamentos jurídicos del derecho que se está debatiendo o que se está regulando en un momento determinado. Como les dije, se trata de derechos fundamentales que tienen un reconocimiento no solo a nivel local, a nivel de la Constitución Política de la República de Panamá, también el Código de la Familia, sino también a nivel convencional, y para eso debemos hacer referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que Panamá ratifica a través de la Ley 15 del 6 de noviembre de 1990. Ok, importante. El derecho a la guardia y la reglamentación de visita, para ir tratando de centrar los conceptos, es importantísimo el enfoque que el legislador panameño le dio en su momento cuando se entra en vigencia o se instituye el Código de la Familia, y el enfoque de este derecho desde una perspectiva convencional, porque los enfoques son diferentes, y eso nos va a ayudar a entender los distintos enfoques, nos va a permitir comprender el manejo adecuado de estos temas. Fíjense, si ustedes ponen atención al artículo 329 que está en pantalla, a su izquierda, el Código de la Familia establece un derecho de comunicación y visitas en favor del padre, es decir, tiene como destinatario o beneficiario de ese derecho al progenitor no custodio. Cuando digo padre, me estoy refiriendo a padre o madre no custodio. Sin embargo, en el caso del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, parte de una premisa o un enfoque totalmente distinto al del Código de la Familia, y establece que el derecho es del niño a mantener relaciones personales en contacto directo con ambos padres de manera regular. Fíjense aquí unas diferencias de concepciones, porque en el Código de la Familia se habla de un derecho de comunicación y un derecho de visita. Es importante, algunas legislaciones como la argentina, la chilena, no hablan de derecho de visita, entendiendo que la visita normalmente conlleva una frecuencia conllevan esas relaciones no tan frecuentes ni tan regular, y cuando se dan tampoco conllevan un tiempo prolongado. Entonces, en el caso de la convención se habla de una
relación, un contacto directo. Por eso estas legislaciones hablan de un régimen comunicacional y directo, para hacer esa aclaración en cuanto al tema conceptual. Esto es muy importante, los dos enfoques que establecen las normas, porque el derecho que está en juego al momento de evaluar la guardia de crianza o la reglamentación de visita no es el derecho necesariamente del padre o de la madre no custodio, sino más bien el derecho del niño. No es el derecho del padre no custodio o de la madre custodia a tener al niño, es el derecho del niño a estar con sus padres en un plano de igualdad. Son los padres los que tienen que respetar ese derecho fundamental, porque el niño, a partir de este momento, de acuerdo a la concepción que establece la Convención de los Derechos del Niño, el niño adquiere la condición de sujeto de derecho y no de objeto de derecho. Esto es muy importante. Entramos entonces a ver lo que determinamos como el interés superior del menor. Todas las decisiones que las autoridades, llámese públicas o privadas, incluso las que tengan que tomar los padres con relación a los asuntos que atañen al niño, requieren que se tome en consideración el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Pero, ¿qué es el interés superior del niño, niña o adolescente? ¿Es lo que la madre o el padre custodio considere que es lo más importante, lo más beneficioso para él? ¿Es lo que el padre o madre no custodio considera que es lo más beneficioso? ¿Es lo que el juez de una manera subjetiva y en su carácter humano considera que es lo más beneficioso? No. Si dejamos la interpretación a un carácter subjetivo, corremos el riesgo de desconocer los derechos fundamentales del niño. En ese sentido, es importante, invito a los que tengan algún interés en profundizar estos temas relacionados al interés superior del niño, que le den una lectura a estos casos, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, sentencia del 20 de febrero de 2012, el caso Fornerón e hija versus Argentina, en sentencia del 20 de abril de 2012, y la observación número 14 de 2013 del Comité sobre los Derechos Niños, donde aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a interpretar, a darle un sentido y alcance a lo que debemos nosotros comprender como el interés superior del niño. Y específicamente en estos casos ha señalado la Corte que, tratándose de procesos donde se debate los cuidados y custodia de los menores, la determinación del interés superior del niño debe hacerse a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño. Según el caso, los daños y riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. La Corte lo que nos está diciendo es que no puede tomarse la bandera del interés superior del niño para, sobre la base de intereses propios y personales, vulnerar los propios derechos que le corresponden a esto. Solo a manera de ilustración muy breve por razones de tiempo, lo importante es que se tenga en cuenta cuál es el objetivo del interés superior del niño, y se dice que es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el derecho holístico del niño. De acuerdo con el comité, lo que a juicio de un adulto es interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos sus derechos de niños enunciados en la Convención. Okay. Cuando se producen temas de desacuerdo, antes de la pandemia, durante la pandemia y después que desaparezcan estas circunstancias, es importantísimo que las partes tengan en consideración que no necesariamente tienen que judicializar el conflicto y tienen a su haber o tienen a su disposición los métodos alternos de resolución de conflictos que todos sabemos que son muchísimo más beneficiosos que la judicialización del conflicto propiamente tal, no tanto en lo económico, lo rápido y lo expedito, sino también porque serán los propios progenitores a través del diálogo los que podrán entonces analizar y evaluar qué es lo que realmente le conviene a ese niño y los sacrificios que ambos deben hacer para lograr el mayor bienestar del mismo. Es importante para temas como los que estamos viendo, la guardia y crianza, la reglamentación de visitas y también los alimentos y cualquier otro que guarde relación con los derechos fundamentales de ese niño. Es importante también destacar en el proceso
de familia y específicamente en el proceso de guardianes y reglamentación de visita, el rol que ha de jugar el abogado o la abogada, los especialistas en derecho de familia. Quien se ha de dedicar a tramitar un juicio relacionado a temas de familia debe tener una vocación hacia esa conciliación, hacia esa mediación, debe tener algún tipo de especialidad que le permita conocer el conflicto, porque no siempre lo que su cliente le va a pedir o lo que quiere va a ser lo correcto para la solución de un conflicto. Es importante que los abogados sepan orientar y que tengan una cultura, claro, lo que es una cultura de paz a la solución del conflicto. Los abogados deben acompañar a las partes a que encuentren una solución que beneficie a la familia como base de la misma sociedad. Como podemos ver aquí, de eso se trata, es decir, ya las partes tienen un problema y serio, los niños están sufriendo, están en el medio, el abogado puede contribuir. Y ha ocurrido en la práctica de que los abogados han tenido esa facilidad, esa disposición, esa vocación y han podido lograr que se llegue a acuerdos satisfactorios a los intereses no solo de los padres, sino también de los niños que están por encima de los de estos. Judicialización del proceso no es lo más conveniente, por cuanto que tendríamos que entrar a debatir muchos aspectos, tendríamos que ver el tema de la sobrecarga laboral según cada tribunal. Las respuestas probablemente no sean tan inmediatas como lo requiere el problema en sí y sobre todo ante el desespero entendible, comprensible de los padres y sobre todo ese respeto a los derechos fundamentales de ese niño. En este caso, es importante que el juez también tome en consideración ese interés superior del niño como con el triple enfoque que se establece en la observación. Se dice que es un derecho de carácter subjetivo, es también un principio de interpretación y es también ha de servir como una garantía. Ok, cuando nosotros vamos a ver los temas que se generan con el COVID, ¿qué aspectos va a considerar el juez según las circunstancias? Esto es muy importante que se tenga en consideración que lo complejo del asunto es que no existe una solución general para todos los casos, porque las circunstancias, las realidades de cada familia, de cada padre y cada madre son distintas. Por tanto, deberíamos entrar a analizar algunas circunstancias propias del caso en particular para sobre esa base entonces evaluar el interés superior del menor sobre las pautas que hemos mencionado. En este caso habría que determinar también el tema de la edad del niño o niña o adolescente, la condición de salud de ese niño, también de los progenitores y de los familiares que conviven con él, el lugar de residencia de los progenitores y el índice de contagio para la zona según las autoridades de salud. También habría que ver el tema del traslado de ese niño a cualquier lugar donde deban darse el ejercicio de la reglamentación de visita o la guardia y crianza. También a ver el tema de la actividad laboral de los progenitores y la disposición que estos puedan tener en cuanto a los cuidados y atenciones de ese niño. El juez debe entonces al momento de evaluar el caso hacerlo utilizando un principio de proporcionalidad, ponderando de manera adecuada los derechos, equilibrando y también criterios de razonabilidad. ¿Cuáles serían las posibles alternativas que podrían darse ante una situación generada por el COVID-19? Debemos entender y comprender que el COVID ha generado o ha provocado circunstancias que a su vez exigen que las relaciones cambien. Esto nos ha cambiado la vida a todos a nivel mundial y a nivel familiar. Por tanto, las relaciones ahora no pueden desarrollarse de la misma manera ni con la misma aptitud como se estaban desarrollando antes de que se diera el tema de la pandemia. En este sentido, las alternativas pueden ser diversas. Puede ser, según las circunstancias de cada caso, es lo que quiero también aclararle, no es que es aplicable a todos, ¿ok? El padre no custodio pueda visitar al niño en casa del padre o la madre custodia, asumiendo todos los protocolos de seguridad y de salubridad que se exigen. Igualmente pudiese darse el tema de las visitas, en este caso la comunicación, diría yo, la comunicación de manera virtual,
También podría darse el caso de que el niño, a pesar de las restricciones de movilidad que en su momento se han ido estableciendo, pueda, dentro del poco espacio que le permiten las medidas de seguridad o de bioseguridad, también disfrutar de esos mismos espacios en casa de su papá. También pudiese darse el caso, ante una situación excepcional, de una guardia y crianza compartida. Lo importante es que a medida que se dan restricciones extremas al inicio, en esas medidas se vieron afectadas las relaciones, aún aquellas que estaban reguladas por la vía judicial. Pero a medida que se han ido ampliando o flexibilizando las medidas de restricción, en ese mismo orden y en esa misma velocidad, deben ir ampliándose y regulándose los temas relacionados a las visitas y la comunicación entre los niños. Otro tema muy importante, a la hora de regular las visitas en tiempos de pandemia, es importante establecer algunas prohibiciones o recomendaciones, y en este sentido también orientar a los padres que las visitas, en todo caso, en el evento de ser viables o factibles, en el evento que se den en la casa del progenitor no custodio, que éste se abstenga de exponer al niño a lugares, llevarlos a lugares como los bancos, supermercados, lugares donde haya aglomeración de personas, donde pueda quedar expuesto a un mayor riesgo de contagiar el virus. Igualmente, lo ideal sería que los niños no lleven consigo sus juguetes personales. Lo ideal sería que los tengan en cada residencia para evitar de alguna manera que minimizar, o diría yo, el contagio, el riesgo del contagio. Ok, yo quisiera hacer unas preguntas de reflexión, y es que durante la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cuál es la diferencia entre los hijos que viven con ambos progenitores y aquellos hijos de padres separados? Me gustaría también preguntar si el riesgo al contagio solo existe en casa del padre no custodio o la madre no custodia, o si ese riesgo también pudiese existir en casa del padre o madre que asumen la custodia. ¿Qué pasaría si el progenitor que tiene la custodia de ese niño diera positivo, pero que el niño aún no ha sido contagiado y se requiera mantenerlo en una cuarentena? ¿Sería el progenitor no custodio una buena alternativa para asumir esos cuidados? Lo importante, indistintamente de las restricciones y lo difícil que puede ser una relación bajo tiempo de pandemia, es que se garantice la calidad del tiempo. Si la circunstancia de los padres no permite una relación directa, entonces debe accederse a la vía virtual. Pudiese establecerse un sistema mixto, reducir un poco los tiempos o los días durante la semana y permitir entonces tiempos más prolongados durante los fines de semana. Esas son algunas alternativas. No es la cantidad de días o espacio que un padre o una madre no custodia reclama, sino la calidad de tiempo que le pueda dedicar. Porque tenemos familias como las que están viendo en estos precisos momentos, que viven bajo un mismo techo, no tienen problemas en tema de decidir si el niño puede o no ir donde el padre custodia, pero para los efectos prácticos siguen abandonados afectiva y emocionalmente. La tecnología pues también está influyendo de manera negativa. A manera de conclusión, podría entonces decir que todos, tanto adultos como niños, podemos aprender de la cuarentena por el coronavirus, y que lejos de llevarnos a la desunión, debería llevarnos entonces a la unión, teniendo en cuenta que todo niño necesita crecer en un ambiente de paz, amor y comprensión para que pueda tener un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Ese regalo se lo tienen que dar los padres. Y si no, nos corresponde entonces a los jueces buscar la manera de dárselo. Y bueno, hemos regresado ahora a este tema. Tenemos una nueva normalidad en las relaciones de familia, tenemos que ajustarnos a ella. El mundo nos acaba, y bueno, lo importante es buscar el equilibrio para que se respeten los derechos fundamentales de ese niño, niña o adolescente. De esta manera voy por terminada entonces mi intervención. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. Súper interesantes las reflexiones a que nos ha llamado terminando su exposición. Como segunda expositora tenemos a la magíster Katia Lorena Bedoya, abogada independiente, dedicada al derecho de familia y asesoría en protocolo de empresas familiares. Cuenta con 23 años de carrera judicial, ocupando los cargos de juez seccional de familia en Chiriquí
y Panamá. Además, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia. Fue asesora de la ministra de Desarrollo Social, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la PEDE y directora electa para el periodo 2020-2021. La licenciada Bedoya nos disertará sobre los procesos de divorcio y pensiones alimenticias en tiempos de pandemia. Le cedemos los micrófonos, licenciada. Adelante. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Estoy conectada desde el celular porque mi computadora pues se reveló en el día de hoy, así que pero el show debe continuar. Así que me escuchan. Perfecto. Adelante. La intervención mía es bastante pragmática. Quería verificar, ¿esto está dirigido a estudiantes de derecho, a profesionales o a ambos? Bueno, tenemos un público selecto y variado. Perfecto, perfecto. Este foro me hace recordar los gratos momentos que viví como docente en la USMA Chiriquí, donde la experiencia con los estudiantes de la Cátedra de Derecho de Familia, que era la que me correspondía, fue muy interesante. Yo a los estudiantes, a mis estudiantes les decía, los códigos están ahí, los libros están ahí. Obviamente, como profesionales tenemos que leerlos, tenemos que estudiarlos, pero como profesionales del derecho, como abogados, nuestra función es pensar, nuestra función es resolver problemas. Y lamentablemente, los códigos constituyen herramientas, pero no resuelven problemas. Ellos plantean normas sustantivas, normas adjetivas que plantean el camino y pues definitivamente el rol del abogado no es saberse de memoria el código de la familia, ni el código judicial, ni las convenciones. Debe conocerlas, debe saber dónde están, cómo interpretarlas, pero su función es poder llevar esas normas, esas doctrinas a la realidad. Es la función del abogado, es la función del juez. La pandemia, desde mi punto de vista, no ha creado ningún problema. Simplemente ha develado, ha expuesto la dinámica de las situaciones familiares que acontecen no en Panamá, sino a nivel nacional. Y en ese sentido, las familias que eran unidas y tenían buena comunicación han solidificado su relación. Las familias que vivían en una guerra fría o en una tensa calma o en el mundo de los silencios, de los secretos, pues no aguantaron muchas lo que es la convivencia. Y pues surgieron una serie de problemas, situaciones retadoras, como le digo yo, en las que se puso a prueba el sistema de administración de justicia, se puso a prueba la pericia de los abogados y también se puso a prueba la inteligencia emocional de las personas. En tema de divorcio, les puedo decir que mi experiencia ha sido en dos sentidos. Déjenme. Ha sido en dos sentidos porque procesalmente hablando fue verdaderamente un problema el tema de la pandemia, la suspensión de los términos, el cierre de los despachos judiciales, porque por ejemplo procesos de divorcio por mutuo consentimiento, procesos en que la parte demandada se había allanado a la pretensión, se encontraron con la realidad que los términos estaban suspendidos, no se podían correr los términos y un proceso que debió haberse resuelto en 2 meses se resolvió en 7, solamente por el tema de la suspensión de los términos. Esto nos pone en evidencia la necesidad de ver las normas procesales en materia de familia, porque por ejemplo hubo casos particulares, por eso les digo que mi participación es muy pragmática. Hubo casos particulares donde clientes extranjeros, por ejemplo de nacionalidad francesa, de nacionalidad mexicana, mi recomendación fue vaya y divórciese en su país, donde hay un divorcio express, un divorcio por desamor, un divorcio prácticamente instantáneo y no
tuvieron que someterse pues a las esperas innecesarias que plantea la legislación panameña. En este sentido, tenemos de tener presente que el Código de la Familia data del año 1995, pero antes de eso tuvo una discusión de 10 años. ¿Qué significa? Que nosotros hoy, en el año 2020, estamos aplicando justicia de familia de 1984. Han habido reformas, han habido actualizaciones, pero por lo menos en normas procesales, en ciertas instituciones, pues definitivamente hay que darle una mirada al Código de la Familia. En materia de divorcio, pues fue muy crítica la situación en temas de maltrato. Una de las causales de divorcio es el trato cruel físico o psíquico si con él se hace imposible la paz y sosiego doméstico. Para muchas parejas, para muchas personas víctimas de violencia doméstica o maltrato, el ir al trabajo, el ir a la universidad, era como su periodo de vacaciones, su periodo de tranquilidad, su periodo donde podía estar fuera del control o de las manos de la persona maltratadora. En materia de pandemia, en el tiempo de pandemia, pues se dio de que necesaria, inevitablemente, indefectiblemente tuvieron que convivir, pues generándose una serie de complicaciones que si bien el Ministerio Público habilitó líneas para denuncias, fue bastante difícil poder sobrellevar y resolver ese tipo de situaciones, porque en temas de momentos de pandemia, donde hay que de repente tomar una decisión de desalojo, ¿qué se hace si no hay recursos económicos, si no hay un plan B, si no hay una alternativa en la cual poder ubicar a esa persona maltratada o para que el maltratador se vaya? Entonces son complejidades que se van dando dentro del proceso o las situaciones o las relaciones familiares para las cuales el abogado tiene que estar preparado para buscar una alternativa o una solución. En materia de alimentos, eso sí fue un verdadero desafío. Cuando se promulgó el Código de la Familia y posteriormente la Ley General de Pensión Alimenticia, estábamos en tiempos normales, comunes y silvestres, en los que ni se soñaba con que surgiera una pandemia. Entonces, la Ley de Alimentos plantea una serie de principios y conceptos que quedaron en desfase con la realidad. Panamá, a raíz de la pandemia y el mundo entero, se encuentra en un periodo de cambios profundos y exponenciales que van por delante de la realidad legal, la realidad procesal. Los fenómenos que plantea la pandemia no encuentran solución en su mayoría en las normas vigentes. Estamos en una pandemia que ha contraído la economía mundial, nacional, empresarial, familiar y personal. Ya Panamá desde hace un par de años venía en una desaceleración económica y la pandemia ha planteado una contracción, que es una reducción en los porcentajes, en los puntos de crecimiento. Ya no estamos hablando de desaceleración, de crecimiento, es decir, que la crisis que ya existía se ha incrementado sustancialmente. En ese sentido, las actuales estructuras jurídicas familiares quedaron en el desfase. Los cambios legales que necesitan los fenómenos que debieran dirimirse en los tribunales no han llegado ni se avecinan. En la Asamblea de Diputados hay un par de iniciativas, pero de aquí a que eso se discuta, participación ciudadana, debate, primero, segundo, tercer debate, sanción posteriormente, eso pues definitivamente plantea un periodo en el que los fenómenos sociales, fenómenos familiares siguen aconteciendo. Entonces, ¿qué se necesita por parte de abogados de familia y principalmente de juzgadores, que son los que les toca dirimir? Pues no les queda más que inteligencia creativa, sentido común, valentía para poder tomar decisiones
dejando de lado criterios rígidos de normas desfasadas y abocar flexibilidad, obviamente sin caer en el desorden, en el caos ni en la violación del derecho. En mis gestiones, la argumentación ha sido que aplicar fría y rígidamente las normas de desacato, por ejemplo, en materia de alimentos, una persona obligada a dar alimentos, que le suspendieron el trabajo, que le redujeron la jornada laboral, que está en la casa, que no tiene cómo generar ingresos, pero las normas de desacato le están planteando que tiene que cumplir con la pensión alimenticia. Y le están planteando que si no cumple con la pensión alimenticia, entonces incurre en desacato. Y si incurre en desacato, se puede decretar su orden de arresto. Entonces, en ese sentido, no se puede aplicar o no se debe, o mi invitación es que no se aplique rígidamente, fríamente estas normas, y hay que abocarse a lo que es analizar caso por caso, porque tampoco podemos generalizar y aplicar fríamente a todos los casos, que no vamos a decretar desacato cuando corresponde el desacato, esto simplemente porque estamos en pandemia. Entonces ahí es donde hablo de la flexibilidad, del análisis objetivo y el análisis casuístico, en el sentido de que si yo tengo un obligado a pagar pensión alimenticia, que en su vida se ha atrasado ni un centavo en la pensión alimenticia y de repente no la puede pagar o la paga de manera incompleta, ahí definitivamente tiene que aplicarse un criterio discrecional, porque no es el desacato se decreta porque hay un incumplimiento ex profeso, una intención de incumplir una orden judicial e incumplir sus deberes familiares. Entonces, si nos encontramos en situaciones excepcionales, definitivamente hay que aplicar criterios discrecionales en los que se resuelva el problema para todas las partes de la mejor manera posible. No podemos tener una justicia vintage, en el sentido de antigua. La pandemia me hizo recordar cuando el curso de formación de jueces hace muchos años, el expositor Mario Chaumet nos explicaba que un abogado tiene que caracterizarse por la capacidad de argumentar jurídicamente, uniendo normas con realidad para facilitar la interpretación flexible, creativa del juez. En este sentido, tenemos que tener presente el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Panamá, que claramente establece que el objeto del proceso no es el proceso en sí, sino el reconocimiento de los derechos sustanciales. Los derechos sustanciales es vivir en armonía, ver satisfechas sus necesidades cuando estamos hablando de pensión alimenticia, poder mantener la paz y la armonía social entre la familia o entre las personas que están involucradas en un proceso judicial. En esa clase de interpretación, el profesor nos explicaba, si hay una norma que dice se prohíbe entrar con perros a la oficina pública, pero si la persona aparece con un gato o con un loro o con una tortuga, ¿la vamos a dejar entrar? Ahí es donde viene el pensamiento flexible y creativo. Si estamos con una persona invidente que depende de su perro lazarillo y va a una institución, no la vamos a dejar entrar porque la regla dice no se puede entrar con perros. Entonces, con esos ejemplos muy simples, muy sencillos, el profesor nos abre la mente en que no podemos aplicar fría y rígidamente las normas porque no necesariamente resuelven el problema. Y la función de nosotros como abogados es resolver problemas. La función del juez es dirimir conflictos.
Entonces, por eso es que hablo que no podemos tener una justicia vintage en la que aplicamos ciega, rígida e inflexiblemente las normas, porque la idea es resolver. Si estamos en una realidad nacional en la que se han flexibilizado todos los pagos, se han establecido moratorias, se han establecido suspensiones incluso de pagos sin que corran los intereses. Entonces, en materia de alimentos, obviamente no podemos hablar de un cese temporal, una suspensión temporal absoluta de la pensión alimenticia, porque los alimentos precisamente están enfocados a satisfacer las necesidades básicas y diarias. Y es ahí donde tenemos que ver las realidades. Si la pensión alimenticia fue fijada en un tiempo de normalidad, en la que se tenía que pagar un bus colegial, en la que se tenía que comprar merienda, el desayuno, almuerzo y cena y adicional la merienda diaria, donde había gastos de lavandería por el tema de los uniformes o escolares o la ropa, si había gastos de transporte, de traslados al trabajo. Todas esas son situaciones que definitivamente afectan, impactan el presupuesto familiar y en el que definitivamente lo que antes se gastaba no necesariamente es lo que se gasta ahora en virtud de que estábamos enclaustrados en casa. Entonces ahí es donde yo insisto en el punto en el que hay que analizar caso por caso. Yo no estoy hablando de desaplicar las normas, no estoy hablando de desconocer decisiones judiciales, pero sí hay que abocarse a buscar soluciones por los costados, por la retaguardia. Si no podemos salir por la puerta, salimos por la ventana, pero hay que procurar el equilibrio. Una decisión en la que se decreta un desacato porque se está incumpliendo así fría y está creando una situación, me parece a mí, mucho más crítica a la que plantea la pandemia y a la que plantea la realidad familiar. Y por eso la invitación mía a que seamos casuísticos, de que veamos que, insisto, el objetivo del proceso es el reconocimiento de los derechos sustanciales. Caso por caso, si nos encontramos con un obligado a dar pensión alimenticia, que históricamente siempre se ha atrasado, que históricamente nunca ha cumplido en las fechas y condiciones decretadas, ahí definitivamente el tratamiento es distinto. La pandemia nos ha afectado a muchos, pero no a todos. Hay personas a las cuales se les ha incrementado significativamente su capacidad económica porque se dedican a la venta de insumos sanitarios, porque se pusieron creativos y crearon un emprendimiento de venta de mascarillas caseras, hechas a mano, hechas en la casa. Se establecieron emprendimientos de delivery, de ventas de comida. Entonces, por eso yo insisto, al momento de analizar una solicitud de incumplimiento de pensión alimenticia, no seamos fríos, no seamos ciegos, analicemos la situación en contexto. Es lo que siempre planteo, el contexto. Las normas las conocemos todos, las podemos leer, los principios convencionales, constitucionales, doctrinales están, debemos conocerlos, debemos manejarlos, pero tenemos que tener claro que frente a nosotros tenemos a personas de carne y hueso que tienen problemas reales, que a veces una aplicación rígida de la ley no es lo que va a resolver el problema. Entonces, hay diferentes criterios de interpretación. La exegética es una. Hay interpretación balancing test, extensiva, que nos permite, o sea, jurídicamente hay herramientas que permiten buscar soluciones reales y efectivas. En materia de alimentos, pasó de todo. Mi experiencia como abogada es empresarios con mucha capacidad económica
de repente no pueden pagar una pensión alimenticia. Entonces, pensiones alimenticias de $5,000, $7,000 que se van acumulando porque no se pueden pagar. Entonces, vamos a decretar un desacato ahí. Hay otras soluciones que se pueden plantear, como el reconocimiento del pago retroactivo, establecer una suma adicional en concepto de amortizar esa deuda, pero incluso esa deuda que se ha acumulado como consecuencia de la pandemia, yo creo que también debe ser objeto de análisis. Hay normas que nos permiten ser creativos. Hay criterios de interpretación que nos permiten adecuarnos al caso que estamos atendiendo. Y esa es la exhortación o la reflexión que yo les traigo. Cuando era profesora de Derecho de Familia, mis exámenes eran: saquen todos los libros, saquen todos los apuntes, todo lo que quieran. Porque a la hora de que uno va a resolver una situación, no es como un examen de memoria donde uno está contestando cuestionarios ni preguntas. A la hora que un abogado va a resolver una situación, lee todo, tiene todos los códigos, tiene todos los libros por delante, y su función es analizar, contextualizar, unir la realidad con la norma, con la doctrina, con los principios convencionales, constitucionales. Y la reflexión sería eso: interpretación creativa. Reitero, Código de 1984, el Código de la Familia, porque fue ciertamente vigente desde el 95, pero tuvo 10 años de discusión. Sus estructuras básicamente son las mismas desde que se crearon. La Ley General de Pensiones Alimenticias sí plantea nuevos retos, nuevos principios, pero se quedaron cortos al enfrentar la pandemia mundial. Entonces, la conclusión es esa: interpretación creativa. Muchísimas gracias, licenciada Bedoya. Estamos totalmente de acuerdo. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Exactamente. Con estas palabras, le damos la bienvenida al magíster Elvis Alberto Polo Vargas, abogado en ejercicio profesional desde 1980, logrando desempeñarse en diversos cargos públicos y brindando asesoría jurídica a empresas nacionales e internacionales en diferentes áreas del derecho, con amplia experiencia como expositor en seminarios, congresos y capacitaciones profesionales a nivel nacional e internacional en materia de derecho laboral. En esta noche nos compartirá sus conocimientos respecto a las relaciones laborales en tiempos de pandemia. Los micrófonos son suyos, licenciado. Adelante. Y además, eximio miembro de nuestro Instituto Colombo de Derecho Procesal. Bienvenido, colega. Debe encender el micrófono, licenciado, si es tan amable. Ahora sí. Sí, buenas noches a todos. Disculpen que donde nos encontramos precisamente pues motiva a tanta intersección, pero bueno, hay una de las cosas que aprendí en la pandemia es precisamente lo que hoy vamos a hacer con la conferencia número 27, cosa que no había hecho antes, y precisamente recordaba a nuestro maestro que nos motivó a ingresar al Instituto
de Derecho Procesal y posteriormente acá en el Instituto Colombo Panameño, el doctor Jorge Fábrega, quien en una ocasión, estando en Colombia, en Bogotá, y a la toma del Palacio, y en esas situaciones decía, doctor, ¿qué hacemos aquí? Y me respondió, lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Y precisamente es lo que trato de motivar a través de este tema, que para nosotros y para todo el mundo experimentamos uno de los retos más importantes del siglo XXI, la pandemia COVID. ¿Quién iba a pensar, especialmente para los panameños, que veníamos de carnaval como buen interiorano, encontrarnos con semejante acontecimiento que ha trastocado todas las esferas y ha puesto a pensar, como ha dicho la licenciada Bedoya, como ha dicho el licenciado Alfaro, y sé que mi compañero y amigo Ayala también lo hará, en decir que nos ha puesto a pensar, no a pensar, a inventar, a buscar soluciones que sean cabal garantía a lo que es una relación laboral. Difícil es, y digo difícil porque para los abogados litigantes, bajo circunstancias y una serie de normas que motiva a considerar, a mi modo de ver, contradictoria, pero hasta tanto no se diga lo contrario y se encuentre la pasividad de una opinión de la más alta esfera a nivel de corte que defina el concepto y pueda guiarnos para tener nosotros los abogados litigantes y toda la comunidad una capacidad de respuesta al desenvolvimiento de lo que estamos viviendo. Dentro de las relaciones laborales, el aspecto de la pandemia COVID-19 trastoca el primer elemento que suspende y que nos pone paralizados cuando el Estado, en decreto 11 del 13 de marzo del 2020, nos define el estado de emergencia. De pronto, para todos decíamos, bueno, pero estado de emergencia cuando la Constitución habla de urgencia. ¿Cuáles son las condiciones? Pero ya el COVID estaba dentro de nosotros y había que buscar una defensiva. Y es comprensible, admito yo, y le hago extensivo, porque nuestro colega y amigo Ayala, con quien consultábamos buscando alternativas, en esa esfera motivadora de desarrollar qué podíamos hacer. Él es consciente que participamos con mayor motivación en una de las mesas principales de la concertación nacional como presidente en la parte precisamente de apertura y de la seguridad o seguridad ocupacional para los trabajadores, porque el aspecto aquí había que garantizar no solo preservar la fuente de empleo, principalmente era la salud de todos los panameños. Basado en eso, obviamente la relación laboral paralizó el completo en tratar de ver cómo yo hacía como asesor de empresa y también de sindicato y decirles qué hacemos si ya el gobierno dijo que estamos en estado de emergencia. Buscar esa alternativa de situaciones generada para cada abogado litigante, asesorar, guiar con capacidad de respuesta a cada cliente. Yo, que manejo varios aspectos y trataré de dar un ejemplo al final de cada actividad, que a pesar de que se ha hecho la apertura, ha sido en vano porque no se ha encontrado en nada. Estamos hablando del turismo como tal, turismo de crucero, y de igualmente que involucra el turismo en hoteles básicos, y de así aún los restaurantes, que se le ha dispuesto oportunidad desde un principio a vender a domicilio, pero que fueron cambiando cada aspecto casi privilegiadamente los supermercados, la farmacia y la restaurante de comida especial. De ello, pues, ¿quién iba a pensar, reitero, que se iba a transformar la relación laboral tanto apresurada que el Estado o el gobierno obviamente originaba buscar una facultad de respuesta? Y fue así como surgió el decreto 71, que daba pase a que las partes modificaran de común acuerdo las relaciones laborales, porque si bien es cierto, el gobierno en su seguridad a través del Ministerio de Salud compensaba que se abrogaban ellos la facultad omnímoda, es decir, ellos eran los que definían y no así las otras instituciones o ministerios. Posteriormente ingresó el Ministerio de Trabajo, que logró capear el término o poder decirlo a tratar de asimilar con un decreto donde le decía a las partes, lleguen a acuerdo,
modifiquen, el que está de vacaciones, adelántela. Imagínense, nosotros llegamos en la desesperación hasta vacaciones, hasta el 2022, tratando de ocupar el tiempo, porque veíamos que las cifras cada día iban aumentando en mayor cantidad. Iba a ser difícil que una suspensión que se había dado de una manera muy especial, porque fue el gobierno, o fue el Ministerio de Trabajo, perdón, quien motivó la suspensión con varios decretos, tratando de adecuar y que no se diera ese despido masivo, porque iba a ser peor la mecha que el candil. Y eso originó precisamente que surgieran normativas a través del decreto 96 y a través de la mesa de negociación de participamos con la compañía del amigo y colega Ayala en definir, y pensé yo, y debo serlo claro como ha sido motivadora las palabras de la colega Bedoya y de igualmente de Alfaro, que debemos nosotros actuar como una persona, como unos profesionales en busca de lo que es la realidad y no pensar en intereses, ya sea que sea de empleador o de trabajadores. Cuando se creó la mesa de negociación, yo dije, yo que tengo 30 años de estar en la negociación colectiva y en la mediación, y es un medio a través del código factible que se utiliza para solucionar, y era Panamá el pionero si se hubiese logrado lo que se motivó por parte del ministerio. Pero realmente no ocurrió así. Cada sector, llámese empleador y trabajador, me llamó la atención que cada quien se atrincheró como si estuviésemos en la etapa de negociar el salario mínimo. Y yo decía, señores, cambien el chip, cámbienlo, porque si no, nos vamos a agarrar aquí a diferencia de lo que pudo haber sido y no fue. Y digo esto de una manera muy motivada y poética, porque realmente era lo que esperábamos. Nosotros, que estábamos en un principio considerado a que se conciliara, que se llegara precisamente a un acuerdo de mesa. Iba a ser el primero, inclusive la OIT estuvo con nosotros en la mesa, de una manera muy reservada. Dirá el colega Ayala, y lo reitero, porque él sí tenía mayor información que yo, pero yo precisamente digo, si está la OIT y sabe originalmente, señores, que esto no es un caso fácil, este es un caso difícil que tenemos que desarrollar, y Panamá era la bonita oportunidad. Pero prevaleció el interés de gremios. Y me llamó la atención cuando por primera vez se da un decreto ejecutivo avalando, ratificando un acuerdo de una actividad. Es notorio, no se necesita probar que la CAPAC y el SUNTRA sí definieron este concepto de una suspensión basado en una circunstancia directa, y va más allá, aprobada por el Ejecutivo. No solamente lo aprobaron una vez, lo prorrogaron. Entonces, después, cuando estábamos en la mesa, vino otro argumento, vino otra situación por los gremios, y se levantaron y se fueron, dejando la oportunidad a unos cuantos, y fue así como el Ministerio de Trabajo logró que se consensuara algunos aspectos que, modestia y aparte, en la mesa que negociamos, los dirigentes sindicales, los empresarios y el Ministerio de Trabajo colaboró de una manera unísona para poder realizar lo que sería el elemento sustentatorio para provocar una ley que puede ser cuestionada, porque si vemos la ley 157 del 3 de agosto del 2020, es una ley que es, diría yo, incongruente su motivación, porque dice, entre otras cosas, ley 157 del 3 de agosto del 2020, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID, y dicta otras disposiciones. Pero ¿qué resultó? Cuando vamos al contenido, vemos que se distorsiona, porque prácticamente la ley habla en mayor término del mutuo consentimiento, y un nuevo requisito que, a pesar de que se existía ese mutuo consentimiento en el código que data de 1972, y su facción procesal no ha sido modificada. Miren ustedes la calidad de código.
y no porque lo utilicemos a diario, pero si vamos al término de lo que sería el avance de 1972, nosotros tenemos la oralidad, el principio de inmediación y otro principio de sana crítica, que es la lógica de la experiencia, y eso no se ha modificado. Inclusive, atrincherado el grupo sindical dijo: no queremos modificación del Código de Trabajo, pero ya se estaba dando una modificación de forma indirecta a través de un decreto ejecutivo que precisamente establece la modificación del 199 en cuanto a los trámites de suspensiones, que ya estaba avalada por el Código nuestro. Eso se ha preservado desde el 72 y nunca se esperaba sobre la fuerza mayor o caso fortuito, que están bien definidos qué involucra cada uno de estos aspectos. Entonces, cuando nos vamos a ese término y nos vamos a las modificaciones que existen de establecer en la ley las condiciones de un mutuo acuerdo, en su mayor porcentaje de la ley te dice un nuevo requisito, que hay que presentar la oferta, que hay que hacerlo con 2 días de anticipación al trabajador, y prácticamente la ley dio lugar para buscar una fecha tope al 31 de diciembre, que me atrevería yo a señalar, sin ser profeta, que el 31 de diciembre es muy corto. Todavía hay actividades que no están aperturadas, por decirlo, en cuanto a la actividad de turismo internacional, donde tenemos una gran cantidad. Panamá, que su servicio obviamente origina su fuente de ingreso como la industria de la chimenea, la industria sin chimenea, pero que ahora saber a los empleadores qué van a hacer, qué van a definir, si los puertos todavía no nos llega ni tan siquiera una fragata, para decirlo menos. Eso es desesperador, que motiva a considerar que esa ley va a tener. Hoy vi una noticia que hay otro proyecto, que hay una definición hacia el futuro. Bueno, yo creo que hay que verlo, como dice la licenciada Bedoya, cada caso, porque no puedo yo admitir, como abogado litigante, que un empresario que esté dentro de la categoría de supermercado o de cadena de farmacia o de restaurantes activos me venga con la tesis de que no puede y que debe de liquidar a sus trabajadores, cuando ha sido la más floreciente. Entonces hay que verlo, cada uno de los aspectos. De ello, pues yo dejo el manifiesto que esa ley 157 para mí es incongruente a lo que dice el título, a lo que se motiva, porque preservar precisamente lo más lógico era en la mesa de negociación, que no fue parte motivadora del gobierno llevar una solución cuando plantearon lo que era el puerto y el arribo prometido. ¿Cuál? Se habló de 300 balboas. Creo que ahí los gremios sindicalistas estaban casi moderados a aceptar condiciones que pudiesen dar lugar a negociar otros aspectos en la mesa jurídica. Y cuando digo la mesa jurídica, el colega Ayala sabe que tenemos todavía una situación un poco más contraproducente, porque nada se ha dicho de la aplicación de las convenciones colectivas. ¿Cómo voy a hablar de una convención colectiva en su aplicación? Y reitero, cito a la licenciada Bedoya, ¿cómo voy a aplicar a una empresa que está subsistiendo o está viendo cómo subsiste para preservar la fuente de empleo? Está dando medio horario modificado por las reglas que estableció el ministerio, y ahora me ven a decir que yo tengo que aumentar en noviembre según convención colectiva. Eso es una situación, el valor, y voy a traer como consecuencia, porque debo motivar un ejemplo que ya vivimos con experiencia. En 1990, cuando el presidente Endara, obviamente lo primero que dijo, no despido a nadie. Igualmente motivó en ese decreto del 90 que las partes llegaran a mutuo acuerdo. Cada parte puede hacerlo. Y yo estoy en contra de aquellos que digan que es un despido disfrazado. Puede que sea un despido disfrazado. Yo pienso que no lo es, es un modo de terminar que se puede utilizar en base a los dos términos, inclusive con el ahora transitorio, que es que hay que hacer la oferta. Que conste por escrito y que no exista renuncia de derecho. Si yo tengo un trabajador que está casi a jubilarse y si hay una causa no imputable a él para las partes, que es el literal, el 213 acápite B numeral 3, que es cuando se va a regir por la pensión que va a recibir,
y yo tengo esta oportunidad de que la empresa me está ofreciendo el 50% de la indemnización. Si yo sé que jubilándome no me va a tocar porque el empleador va a invocar esa causal, hombre, puede hacerlo ahora. Cómodo es que te lleve un 50%, que te lleve tu derecho adquirido al 100% y espere tu jubilación, que es lo que va a generar por dos razones fundamentales. Las personas que pasan de 60 años o involucra igualmente las embarazadas, igualmente aquellos que sufren de enfermedad, de enfermedad de desarrollo terminal. Esas personas están casi vedadas a arriesgarse. Inclusive, le doy mi experiencia, en muchas empresas se han llamado para traerlo a que presten por 4 horas y han dicho, no, yo me quedo con los 100 balboas, porque me es más económico y estar en casa que con eso subsisto. Así es la realidad, no lo que dice la televisión, no lo que dicen algunos términos, porque la realidad la vive el abogado litigante. El abogado litigante tiene que buscar la ingenio de ir, y más en la facción del derecho laboral, que se presta a conciliar, se presta a adecuar las condiciones. Muy por el contrario, lo que decía la licenciada cuando me dice un empresario que se le pone una pensión alimenticia de 5 y tiene morosidad, ¿qué aplicar? Hombre, acá en las relaciones laborales sí se puede, es más, en todas las etapas se puede buscar acuerdo. Y por eso yo sostengo, y me voy a quedar con las palabras del profesor argentino Sagüez, cuando señaló la tesis de la modulación de la Constitución. Si vemos la pirámide de Kelsen como una norma de mayor rango a cualquier otra de menor rango, si se puede lo mayor, ¿por qué no se puede lo más chico? Por lo menos transitorio, porque eso es lo que hay que buscar y tratar de preservar la fuente de empleo, es mi consideración. Lógico, sin menoscabar los derechos de los trabajadores en cuanto a su antigüedad, que obviamente cada quien sabrá hasta dónde le conviene tener esa situación aparejada de buscar un mutuo acuerdo, de terminar o suspender hasta cuando llegue nuevamente la actividad. Un ejemplo, los hoteles. Todos los hoteles abrieron para el 12. Se dijo, pueden abrir. Vaya, haga una revista usted con números, que son pocos los que tienen, porque la situación de registro no le da para pagar una planilla la quincena que viene. Y los más grandes están luchando por lo menos para preservar la franquicia, pero en el fondo es una mentira piadosa. Realmente vamos aquí a las actividades que todavía no están definidas, los bares, las actividades nocturnas, que están ávidas con agrupaciones fuertes que se estuvieron negociando en la mesa de negociación y el Ministerio de Salud le ha dicho que el protocolo todavía no define, y más aún con la situación dada en Europa, que son los que se esperaban para llegar a Panamá como turistas ávidos del calor, pero ahora en estos momentos las esperanzas están casi desconsideradas desde el punto de vista de motivarse a que eso se dé al 31 de diciembre. Por eso yo motivo a nuestro amigo Ayala que esa fase se vaya discutiendo adelante. Comprendemos lo que dio lugar a la diligencia tan rápida que se puso y que hoy en día la Corte, en una actitud, vamos a decir, considerada para no definirlo, cuál va a ser el criterio a seguir, porque hay muchas demandas de por medio. Pero cuando vamos a ver, siempre va a existir que ya hay sustracción de materia, que hay algún elemento formal que no se cumplió, y al final no sabemos nunca y nos vamos a quedar en esa condición de vorágine, de incertidumbre, que a mi juicio como abogado yo motivo a considerar que todos los que participamos de esto debemos a ir todos de una sola línea, a que por una vez por todas ya esa tradicional conducta se pase al pasado y se vuelva, como lo dijo el profesor Sagüez en una intervención maravillosa, que fue humilde el profesor Rita en decir, lamentablemente nosotros no estamos a la altura constitucional como lo ve Colombia y como lo ve Argentina. Cierto es que debemos de motivarnos a considerar que el derecho como norma, como disposición,
pero estamos en una pandemia, estamos en una situación que ningún jugador, no quiero estar en el papel de ellos en estos momentos, definir qué voy a decidir en estos momentos, ni mucho menos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no estaba capacitado ni en tecnología para recibir tanta suspensión. Así, haciendo una cita de un sociólogo, Luis Carlos Herrera, investigador social de CENIES, nos dice: la prioridad es la salud, pero también la desigualdad social. Y él nos plantea que el país espera un comportamiento social que no ha contribuido a formar como sociedad. Me quedo con esa palabra porque cierto es que no estábamos preparados ni de esas conductas del individuo que quiere estar en la playa. Y mire quiénes pusieron los ejemplos. Los que no tenían que poner el ejemplo fueron los que fueron más propicias a esas actividades, dándole una conducta que me parece totalmente inadmisible viniendo de autoridades. Y eso es lo que tenemos que ver como abogados. No solamente la participación pasiva, y voy también a los estudiantes. Cuando éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, que era digno de decir de un grupo que por cualquier mosca que se pintara, nosotros manifestamos. Hoy en día, aquella figura de José Ingeniero, de aquella juventud fogosa, ya no la tenemos, y realmente me motiva a considerar que está pasiva, y pienso que puede ser la cibernética que nos tiene congelado en ese mar de situaciones. Pero pensemos, antes de todo, como decía nuestro insigne doctor Jorge Fábrega, nosotros somos abogados primero que todo, y el que tomó esta carrera tiene que tener la motivación a seguir esos pasos que nos da Couture, a seguir el ejemplo bueno, no aquel que es el malo, que se presta para hacer lo que todos sabemos y que se quede en lo que pudo haber sido y no fue un fallo. Eso es lo inadmisible para mí. Las relaciones laborales van a continuar. Y si hay una jurisdicción que me complace litigar, porque tenemos mucha seguridad jurídica desde el momento que partimos de la definición del Ministerio de Trabajo, de la Junta de Conciliación, de los juzgados de trabajo, del tribunal y de la sala, es precisamente la jurisdicción laboral. ¿Por qué? Porque tienen ya criterios definidos que cada abogado que es conciliador orienta en ese objetivo para solucionar los problemas. Amén de lo que pueda hacer las convenciones colectivas, mi estimado amigo Ayala, esto hay que tratarlo porque estamos a la esquina. Igualmente, definimos el concepto ya por el tiempo que motivado a la segunda vuelta. ¿Le parece? Gracias. Le damos las gracias, muchísimas gracias por la vehemente defensa de los derechos de los trabajadores que ha hecho nuestro colega licenciado Elvis Alberto Polo Vargas. La consigna es conservar la fuente laboral. Quedamos claros, por lo menos con la consigna. A continuación escucharemos al doctor Carlos Ayala Montero, doctor en Derecho del Trabajo, profesor universitario, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, fue presidente de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, es consultor de varios libros sobre derecho del trabajo en el sector público y privado. Nos disertará el tema en las relaciones laborales en tiempos de pandemia. Los micrófonos son suyos, doctor Ayala. Adelante. Gracias, Mirna. Buenas noches a todas y a todos los colegas participantes, expositores y a los estudiantes y colegas que participan en este foro o este panel. Fíjense, bueno, en primer lugar agradecer nuevamente la invitación que me honra del Instituto Colombo Panameño de Derecho del Trabajo, de nuestro amigo Abel Augusto Zamorano. Hemos compartido de las aulas de clase, hemos coincidido y hemos diferido en cosas, pero hemos sabido que por encima de todo está nuestro interés por el derecho y el interés por compartir el conocimiento y el pensamiento del derecho del trabajo y del derecho en general, en función de que las nuevas generaciones conozcan de primera mano
lo que acontece en el mundo del derecho. Bueno, dicho eso, me han pedido que conversemos sobre... ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Correcto, doctor, se le escucha. Ok. Me han pedido que conversemos sobre política del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en las relaciones de trabajo en tiempos de pandemia. Definitivamente en 20 minutos no se puede hablar de la historia extraordinariamente viva de los últimos 7 u 8 meses, ni en el Ministerio de Trabajo ni en ninguna institución, mucho menos en el país y en el mundo imposible, ¿no? De tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es tratar de resaltar conceptualmente cuál ha sido esta política del Ministerio de Trabajo. No vamos a poder entrar en detalle en ninguna norma producida o conversada o discutida desde el Ministerio de Trabajo, pero ustedes van a encontrar que esas normas están imbuidas de los conceptos que vamos a expresar y además hablar un poquito de la gestión propia del Ministerio de Trabajo. En primer lugar, decir que, tal como lo han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, el mundo no estaba preparado para una pandemia de la magnitud que estamos viviendo. La última fue hace 100 años. Y hace 100 años ninguno de los que estamos aquí vivía. Así que ni siquiera sabemos, salvo por referencias de lectura, cómo los humanos de 1918 vivieron la situación de una pandemia y cómo supieron enfrentarla. Lo que sí puedo decir es que de las lecturas que he visto al respecto, todas concluyen en que la humanidad salió mejor de lo que era después de esa pandemia. Eso no quiere decir que las pandemias son positivas. En Panamá llevamos más de 2.000 muertos y a todos nos duele porque todos hemos perdido familiares, amigos, conocidos y es muy triste. Pero no había otra opción que enfrentarla y hoy no hay otra opción que enfrentarla. Es más, ni siquiera hay opción para esconderse en ninguna parte y me refiero a la reacción frente a la pandemia. Usted no puede decir renuncio a un puesto en el gobierno para no pensar y no saber del tema del virus COVID-19. Es imposible, porque se va a su casa y allí tiene las noticias y tiene el temor y tiene la posibilidad del contagio, etc. Habría que enfrentarlo y hay que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo se ha enfrentado? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, es importante destacar que las mismas fueron afectadas consecuencialmente por la pandemia. Es decir, no es que el COVID le cayó a las relaciones de trabajo, es que el COVID provocó que las relaciones, que la economía mundial y del país, de Panamá, fuese afectada ni siquiera directamente por el COVID, fuese afectada por la reacción para enfrentarlo. Cuando el Ministerio de Salud dijo, ¿sabe qué? Todo el mundo para su casa, eso afectó la economía. Y quiero decirle algo más para que recordemos algunos detalles, ¿no? Las primeras normas, tanto laborales como sanitarias, que se dictaban para una vigencia de 15 días. Es decir, concebíamos que esto en 15 días más o menos se podía estar mejorando. Ya vamos por 7 meses y no para. Y como dice el colega Polo, es probable que nos tome el nuevo año todavía luchando contra la pandemia y con sus consecuencias. Y allí, por ejemplo, hablo del tema de actualidad, la posibilidad de un rebrote por la falta de cuidado de los panameños. Significaría la posibilidad de un rebrote de retraso de la economía. Y esa condición económica es la que nos llevó, nos tiene y nos puede llevar a tener que enfrentar situaciones inéditas en las relaciones de trabajo. Por ejemplo, decía mi amigo Polo, ¿qué hacer con las convenciones colectivas de trabajo? Eso nosotros lo vemos como una fortaleza en la actitud del Ministerio de Trabajo de no suspender las convenciones colectivas de trabajo. Porque ¿a qué obliga eso? Y esto es parte entonces de las reacciones que estamos hablando. Obliga a que empleadores y trabajadores tengan que sentarse y ponerse de acuerdo, aunque no lo diga ninguna norma. Quien se lo está exigiendo no es una norma, es la circunstancia real que estamos viviendo.
No se puede pagar un aumento de salario en noviembre pactado desde el año pasado en el convenio colectivo. Y esta vez no es porque el empleador esté magnificando las dificultades económicas, es porque es real. Y eso lo saben los trabajadores y lo saben los sindicalistas. Y si no se ponen de acuerdo, tienen que ir al Ministerio de Trabajo a mediar y tratar de llegar a un acuerdo. Quiero decirle, entre paréntesis, que durante la pandemia y desde antes de la pandemia, desde el punto de vista formal, las huelgas producidas por negociaciones colectivas infructuosas, es decir, que no llevaron a acuerdos sobre el 100% de lo discutido, estadísticamente son cero. No hay ninguna huelga, no ha habido ninguna huelga. El Ministerio de Trabajo, de hecho, disminuyó su actividad durante algunos meses, después reabrió, hoy está negociando los convenios colectivos que presenten, o los pliegos de peticiones que presenten los trabajadores, perdón, los sindicatos. En estos momentos hay, si mal no recuerdo, 2 o 3 arbitrajes que se están llevando que son sustitutos de la huelga, pero significa que no va a haber huelga, que va a haber una decisión del tribunal arbitral. Y el resultado ha sido cero huelga hasta ahora, cero huelga legal, como estamos hablando. ¿Qué había que hacer para enfrentar? Lo primero que había que hacer era, bueno, buscar si había legislación que pudiera servir para enfrentarla, ¿no? Y con eso nos encontramos con que aquella descripción de nuestro Código de Trabajo, que dice que es uno de los más proteccionistas del mundo, resultó ser una fortaleza en esta situación. Porque nuestro Código de Trabajo, dictado en 1971 para que entrara a regir en 1972, el otro año cumple 50 años, y junto lo avisoro, lo propongo y los sugiero, el Instituto Panameño Colombiano, el Instituto Procesal Colombo Panameño y la Academia Panameña de Derecho del Trabajo debemos conmemorar ese 50 aniversario el otro año. Decía que este instrumento jurídico, el Código de Trabajo, se encontró en él fórmulas de donde partir para enfrentar la pandemia. Y así ustedes tienen, por ejemplo, casos específicos como el artículo 198 y 199, que hablan de la suspensión de los contratos. Un primer problema laboral específico de las relaciones de trabajo que se hubo de enfrentar tan temprano como marzo, mediados de marzo de este año fue, los empleadores decían, cierra la puerta, apaga la luz, vete para tu casa y después yo te llamo. Esa fue la conducta del 90% de los empleadores, por lo menos los medianos y pequeños empleadores. Y frente a eso, entonces se provocaba un limbo jurídico de la situación o de la condición laboral de los trabajadores. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, el artículo 198 y 199 y subsiguientes del Código de Trabajo indican o establecen o crean la figura de la suspensión de los contratos por caso fortuito o fuerza mayor. Y lo que se hizo fue entonces un decreto que primero, y decreto 81 de este año, que primero dice, el COVID puede ser considerado como caso de fuerza mayor o caso fortuito para efectos de solicitar suspensión de los contratos de trabajo. Y si eso fuese así, si el empleador tiene interés en eso, entonces tiene que cumplir estos procedimientos. Muy parecidos a los que dice el Código de Trabajo, un poquito flexibilizado, porque como la avalancha de empresas cerradas era tan grande, se sabía en el ministerio que una vez se abriera la posibilidad de suspender contratos, también iba a ser una avalancha muy grande. Y no se podía utilizar los mecanismos establecidos en el Código desde el 72 porque dilatarían mucho llegar a la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Por qué me he detenido un poco en esta figura? Porque esta figura permitió que 282.000 trabajadores de este país, de 18.000 o 19.000 empresas, pudieran mantener su condición de trabajadores, pero sin laborar. Porque la suspensión del contrato es, no hay obligación de laborar, no hay obligación de trabajar, no hay obligación de pagar salarios, pero se mantiene la relación de trabajo. Claro, eso había sido usado muy poco. Yo me atrevería a decir, salvo mejor experiencia histórico-jurídica, no se había aplicado casi nunca en nuestro país. Creo que cuando la invasión militar de Estados Unidos, posteriormente, creo que se aplicó muy poco, ¿no? Pero en los niveles que se ha aplicado, 18.000 empresas o 19.000 empresas.
¿Qué significó eso? Significa que, porque la figura de la suspensión del contrato conlleva a que terminada la etapa o el periodo de la suspensión, los trabajadores deben volver a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenían anteriormente. Hoy, 84, creo que ya hoy llegamos a 85.000 servidores de trabajadores con contratos suspendidos están volviendo a laborar. Y hay situaciones como la que describía Polo, que algunos dicen, yo prefiero quedarme. Bueno, ese es un tema entre empleador y trabajador a resolver. Pero a donde voy es si había base en la legislación laboral vigente para enfrentar y fortalecer con algunas normas que se dictaron las posibilidades de legalizar la situación en las relaciones laborales que estábamos enfrentando. Después surgieron muchas otras cosas, la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasó con la reducción de la jornada de trabajo? Bueno, lo que ocurre es que antes de entrar a la pandemia, ¿cuál era la situación? Y eso lo consideró el Ministerio de Trabajo. Antes de entrar a la pandemia, ¿cuál era la situación de las relaciones laborales? Eran precarias. Eran precarias porque se caracterizaban por aumento del desempleo, precariedad en las propias relaciones de trabajo, en el empleo, aumento galopante de la informalidad del trabajo, que significa ni tienes protección, trabajador, ni tienes protección del Código de Trabajo o de las normas laborales, ni de la seguridad social. Bueno, y consecuentemente la desconfianza entre trabajadores y sus organizaciones y los empleadores, y con ello entramos en la pandemia. Entonces esa situación dificultaba poder sentar a las partes, conversarles, consultarles y sacar acuerdos en función de la situación del país, porque cada quien estaba mirando sus intereses. Algunos decían, en buen panameño, para que lloren en mi casa, que lloren en la otra, ¿no? Y a eso tuvo que enfrentarse el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo en particular. Entonces, vino, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada. Oiga, nosotros tuvimos casos, no digo que es general, pero sí hubo mucha reducción de jornada. Primero, no bilateralmente como lo ordena el Código de Trabajo, no por acuerdo bilateral, sino unilateralmente por decisión del empleador. Entonces tuvimos que sacar un decreto que decía, este es el acta obligatoria en la que se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada laboral, firmada por los trabajadores o sus organizaciones y los empleadores. Pero después también nos enteramos por denuncias que se pusieron, porque tuvimos que habilitar en el medio de la pandemia canales de denuncia digital para los abusos que se estaban cometiendo, y encontramos que la decisión no solo era unilateral, sino que además se hablaba de reducción de 48 horas semanales a 8 horas semanales. Entonces ya eso prácticamente no estás trabajando. Entonces hubo que dictar normas que dijeran hasta el 50% se puede rebajar la jornada de trabajo, de mutuo acuerdo, no más. Se convocó a un diálogo que ha descrito muy en detalle el colega Polo, pero yo quiero destacar dos cosas. Uno, que no hubo ningún diálogo bipartito ni tripartito en América Latina durante la pandemia, hasta hoy, para enfrentar los problemas de la pandemia y buscar algunas soluciones. Y dos, que este diálogo, a lo que nadie estaba acostumbrado, a este tipo de diálogo, porque, vuelvo y digo, la pandemia es única, muchos se asustaron y parecía más un tinglado que una mesa de diálogo. Pero es que yo soy uno de los que he venido diciendo históricamente que el diálogo social no significa sentarse en una mesa, tomar café y contar chistes. Significa defender lo que tú crees genuinamente que son tus intereses, pero además precedido con los prejuicios que acabo de escribir que había de antes de la pandemia. Entonces no era fácil. Lo ideal hubiera sido ponernos de acuerdo no solo para dictar normas, sino llegar a acuerdos entre empleadores, trabajadores y gobierno sobre las cosas que se debían hacer y las que no se debía hacer. Eso se logró en alguna medida, no totalmente. A partir de allí se dictaron normas que nacieron de las discusiones y de los acuerdos, de las dos cosas, de las discusiones y de los acuerdos a los que se llegaron. Por eso algunas organizaciones, sobre todo sindicales, decían, pero es que esta ley o este decreto no contiene
o contiene parcialmente lo que se acordó, pero eso que dice en el artículo tal no se acordó, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que el gobierno tiene una responsabilidad, tiene que enfrentar la pandemia porque tiene que enfrentarla. Y en el caso del Ministerio de Trabajo, respetando la filosofía del derecho del trabajo y de la obligación del Ministerio de Trabajo, garantizar la equidad de las relaciones de trabajo con especial protección del trabajador. Eso es esencialmente la función de la legislación laboral y de las instituciones administrativas de trabajo y también de las judiciales. Entonces se dictaron varias normas, entre ellas las más destacadas fueron el decreto 101, que habla de la reducción de la jornada y pone algunos detalles. Por ejemplo, al trabajador que se le reduce jornada no se le puede descontar los mismos e iguales descuentos que se le hacía cuando tenía jornada completa, porque la reducción de la jornada implica reducción del salario, porque el salario se paga por hora. Al reducir el salario, tú no le puedes descontar a un trabajador que pagaba $300 en hipoteca y ahora está ganando, y ganaba, para decirte algo, $1,000, ahora está ganando $500, no le puedes descontar $300. No porque se le ocurre a Carlos Ayala o a la ministra de Trabajo, porque el Código de Trabajo, artículo 161, así lo dice. Dice que los porcentajes de descuentos, que los descuentos se hacen de manera porcentual. ¿Con respecto a qué? Al salario que ganas. Entonces, si ganabas $1,000 y pagabas 300 de hipoteca, ganas 500, tienes que pagar 150 de hipoteca, porque la reducción es proporcional. Entonces, cosas como esas se establecieron en las normas, que no fueron discutidos ni acordados por ningún, por los participantes en el diálogo. Se acordaron normas como importantes que no hubo tiempo de discutir en el diálogo, como, por ejemplo, que los trabajadores que están suspendidos y que se les liquida, y entro aquí a contestar la pregunta que me hizo en el preámbulo el magistrado Zamorano, y se les liquida, la liquidación no puede ser como dice el artículo 149 del Código de Trabajo, que dice considerando que su salario es el promedio de los últimos 6 meses o el salario del último mes inmediatamente anterior al momento en que se le despide, porque si hacemos las matemáticas, le tocaría 0. Si un trabajador tiene 6 meses, está suspendido y le sacas el promedio del salario de los últimos 6 meses, ¿cuál es ese promedio? 0, si ganó 0, entonces le toca 0 de prestaciones. Entonces se hizo una ley en la que se incluía que a ese trabajador hay que calcularle los salarios de los 6 últimos meses antes de entrar en suspensión o el último salario antes de entrar en suspensión, según sea más conveniente para el trabajador. Y así, muchas otras normas. Siguen surgiendo situaciones que hay que enfrentar, pero la filosofía es, repito, cumplir con la función y el objetivo de la legislación laboral y de las instituciones laborales. En este orden de ideas, evitar los contagios, proteger la salud y la vida. Uno de los primeros decretos fue precisamente 78, dirigido en ese sentido. 2, mantener las relaciones de trabajo bajo reglas claras, que no sea necesario interpretarlas, sino cumplirlas. 3, asegurar las fuentes de empleo. Para asegurar, ¿quién es la fuente de empleo? La empresa. Ya lo dijo el propio presidente. Asegurar la fuente de empleo en tanto fuente de empleo. Es decir, no se trata, por ejemplo, de otorgar préstamos y facilidades crediticias a los pequeños y medianos empresarios para que se compren un carro, sino para que mantengan la planilla y tratar de disminuir las posibilidades de aumentar el desempleo en nuestro país. Preservar los derechos laborales de los trabajadores y afectar lo menos posible las normas laborales vigentes, además de la práctica del diálogo social que hemos dicho. En ese orden de prioridades ha estado enmarcada la gestión normativa y administrativa de las estructuras del Ministerio de Trabajo. A nivel de atención a las partes, al público, la gestión del Ministerio de Trabajo reflejó estas prioridades. Las inspecciones tienen como prioridad el cumplimiento de las medidas sanitarias y los derechos de los trabajadores en la pandemia. Es decir, hay un montón de normas ahora, muchas de ellas provisionales o excepcionales o temporales, pero están vigentes y se trata de cumplirlas porque se dictaron para que se respetaran.
no se suspendieron los convenios colectivos. Hay una discusión interesante que pudiéramos tener con el colega Polo y otros. No se suspendieron. Para nosotros eso es un mérito en la línea de mantener las relaciones de trabajo en un marco de negociación y acuerdo, por más que nos preocupe eso. Las relaciones de trabajo se legislan por dos vías: por la vía de la norma regular general o por la vía de la negociación colectiva interpartes, entre empleadores y trabajadores. Se habilitaron call center y plataformas para denuncias y quejas de los abusos. La Dirección General de Trabajo y las regionales actuaron con toda preocupación e interés en el tema de las suspensiones y reactivación de los contratos y lo tienen hoy como prioridad, además de las gestiones normales descritas en la ley 53 del 75 que describe sus funciones, a pesar de que el COVID sigue existiendo. Y finalmente, el Ministerio de Trabajo apuesta a la filosofía de convivir con el COVID, respetando primero las medidas de bioseguridad y segundo, los derechos establecidos en las normas, tanto para los empleadores como los trabajadores. Termino con dos cosas, respondiendo una pregunta. Si se puede suspender, si no se puede despedir a un trabajador o trabajadora con contrato suspendido porque la relación de trabajo está suspendida. Además, usted tiene como empleador 2 meses para despedir a un trabajador que incurrió en una causal de despido. Y como el trabajador tiene 6 meses de estar despedido, no lo puede. Es lógico que no hay ninguna causal de despido. Pero además es la expresión, la interpretación que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Para usted despedir por decisión unilateral a un trabajador, tiene que reintegrarlo, levantar la suspensión notificándosela al Ministerio de Trabajo y después proceder a suspenderlo, a destituirlo, a despedirlo. Lo mismo con los contratos, con los acuerdos por mutuo consentimiento para terminar la relación de trabajo. Queda una inquietud que la dejo en la mesa, que es un problema que está por atenderse y por resolverse. El artículo 107 del Código de Trabajo, en su segundo o tercer párrafo, dice que cuando la Caja de Seguro Social no pueda pagar o no quiera o no deba pagar la licencia de maternidad, el empleador debe pagarla. Pero está resultando que muchas trabajadoras embarazadas llegan al momento de reclamar su licencia de maternidad estando suspendidos sus contratos. Y cuando el Seguro Social verifica si ha cumplido con los requisitos, el principal, 9 cuotas en los últimos 12 meses, resulta que por razón de estar suspendida no tiene las 9 cuotas. Entonces el empleador debe pagarlo, pero el empleador también está en una situación económica difícil. Estamos planteando, esa es mi opinión, mi idea, no es del Ministerio de Trabajo, de que al empleador le sale más barato llegar a un acuerdo con la Caja de Seguro Social y pagarle las cuotas que le hagan falta a esa trabajadora y que el seguro le pague su licencia de maternidad, a tener que pagar, aunque demore un poco el trámite en el juicio, tener que pagar 3 meses y medio de salario, más las costas, más los intereses, más los recargos, más todo lo que se pueda adicionar en ese tipo de cosas. Son los problemas de cada día que van surgiendo. Hoy nos llegan, por ejemplo, denuncias de todas partes del país, y ahora sí hablo a nombre del ministerio, diciendo que muchos empleadores están aupando, empujando, entusiasmando, cuasi imponiendo a los trabajadores que renuncien a su puesto de trabajo en función de los intereses, obviamente, de la empresa más que del trabajador, cuando se supone que la renuncia debe ser libre y voluntaria. Bueno, esos son los temas que hay que ver. ¿Qué va a pasar el 1 de enero en adelante cuando no hay ley 157 que dicta un montón de medidas para proteger los derechos de los trabajadores en contratos suspendidos? Está por verse. Hay que trabajar todos, empleadores, trabajadores y gobierno. Ahora falta enfrentar la afectación económica post pandemia que se reflejará en desempleo y precariedad laboral, pero la única forma de hacerlo es enfrentándola, no evadiéndola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por esa exposición extraordinaria del derecho del trabajo a lo que nos estamos abogando pues todos los panameños. Vamos a abrir un brevísimo espacio de preguntas y respuestas porque se lo debemos a toda nuestra comunidad académica que nos está escuchando. Vale recalcar que vamos a escoger 4 preguntas aleatorias,
una para cada uno de los panelistas, que le pedimos por favor que sean precisos y concisos. Le vamos a conceder 2 minutos para que cada uno responda las interrogantes. Se van a ir con más preguntas que respuestas y esa es la idea, esa es la filosofía, despertar el espíritu investigativo y que entonces esa es la idea de esta clase de encuentro jurídico. La primera pregunta va para el magistrado José Luis Alfaro de León. Uno de nuestros participantes nos pregunta por qué al presentarse el divorcio por mutuo consentimiento, algunos jueces en ciertos lugares no están aceptando el acuerdo de pensión alimenticia y guarda de crianza por reglamentación de visitas, sino que piden que le presente debidamente autenticados la constancia de presentación de los procesos, violando la autonomía de la voluntad de las partes. 2 minutos. Rápido. Sería bueno saber cuáles son los juzgados que están exigiendo ese tipo de formalidad, porque hasta donde yo tengo entendido no ha habido una variación en la unificación del criterio que ya se tenía, en cuanto a que se puede presentar cuando el artículo 218 del Código de la Familia exige que se cumplan las exigencias, los asuntos relacionados a la guardia de crianza, reglamentación, visita y alimentos deben estar resueltos. Ya el Tribunal Superior se ha pronunciado que cuando hablamos de resuelto puede ser en la vía judicial o incluso de manera extrajudicial, dando prioridad a la autonomía de la voluntad de las partes. Incluso también pueden presentar copias de la presentación de demanda, esa es otra alternativa. Muchísimas gracias, licenciado. En esta oportunidad, la pregunta va para la magíster Katia Lorena Bedoya. Muy buenas noches. Tomando en cuenta la nueva modalidad virtual de la educación, que es una de las cosas por el que el menor vive con uno de los progenitores, y el hecho de que estemos en medio de pandemia no significa que el menor deje de comer, ¿sería una solución creativa a su consideración compartir la custodia de este menor? Depende de la calidad de las relaciones del niño con cada uno de sus progenitores, porque es que no es repartirse un paquete. Es un niño que tiene vínculos afectivos, es un niño que de repente papá tiene más tiempo para dedicarle, para supervisar los estudios que la mamá o viceversa. Entonces la solución no es así en frío ni a lo flash, sino que hay que analizar el contexto del niño, quién tiene tiempo de atenderlo, de su desayuno, su almuerzo, su cena, la supervisión de sus estudios, jugar con él también, entretenerlo, calmarle el estrés durante la pandemia que no se podía salir. O sea, la solución depende de la dinámica familiar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y como bien lo dijo usted en su disertación, es un tema de casuística. No podemos aplicar a tabla rasa todo a los diferentes núcleos familiares. La siguiente pregunta es para el licenciado Elvis Polo. Aquellos empleados que se les ha permitido el teletrabajo desde casa, ¿cuál ha sido la dinámica a su manera de ver? ¿Se les ha proporcionado, si usted sabe, computadoras, celulares, servicio de internet? ¿El salario cómo ha quedado con estos empleados que están trabajando desde casa? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, el aspecto del teletrabajo, que a buena hora llegó la ley, en preciso momento establece una serie de condiciones o requisitos que debe cumplir el empleador para con el trabajador que brinde y dispense esa función, aparejada del salario, que va igual tiempo prestado, igual tiempo salario acordado y establecido. Esa es la experiencia, aunque hay en estos momentos tratando precisamente de darle una investigación a ver si ya había algún reclamo respecto a esa parte en cuanto a las relaciones laborales de teletrabajo. No encontramos, apenas están en trámite, que podríamos considerarla, que como es incipiente, todavía está mucho por ver, a crear la jurisprudencia a criterio de los tribunales, llámese Junta de Conciliación o Juzgado o Tribunal Superior de Trabajo. Muchísimas gracias por su respuesta. Y le tenemos entonces la última interrogante al licenciado, al doctor Carlos Ayala Montero. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué medidas ha adoptado el Mitradel con respecto a los empleadores cuando resultan positivos en COVID y tienen que mantenerse recluidos en su casa 14 días mínimamente? En temas de prestaciones económicas, ¿cuál ha sido la experiencia en el Ministerio de Trabajo en este sentido? Adelante, doctor. Gracias. Los protocolos aprobados por el MINSA y por el Ministerio de Trabajo, que además deben adecuarse en cada empresa y en cada institución, establecen que
al trabajador que le sale un positivo de COVID-19 debe retirarse del puesto de trabajo por un mínimo de 14 días y estarlo monitoreando por parte, por supuesto, del Ministerio de Salud para ver cómo progresa. Y no solo él, sino los que han estado en contacto directo con él en los 1, 2, 3 días anteriores, deben aislarse por lo menos por 2 semanas. El tema de fondo de esta discusión o de esta propuesta, de esta idea, es quién y cómo paga ese tiempo, que esa es la discusión dura. Se discutió, hasta donde yo tengo información, la posibilidad a nivel del gobierno nacional de que esa situación fuese considerada como riesgo profesional, pero no cuajó esa propuesta, y hoy lo que hay es que es considerada, si estás positivo de COVID, bueno, como una enfermedad, y por lo tanto se te paga con los 18, parte de los 18 días al año que tienes de licencia por enfermedad. Y si te retiran por razón preventiva, entonces es un permiso justificado, una ausencia justificada que debe ser cubierta por el empleador. Muchísimas gracias. No me resta más que darles un aplauso en representación de todas las personas que nos están escuchando y viendo. Luego de habernos nutrido con los conocimientos de este panel de expertos, le cedo la palabra al licenciado Iván Madrid, secretario del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Es un pilar dentro de nuestro instituto, compañero incansable, siempre dispuesto desinteresadamente a colaborar. Se compromete en tiempo, se compromete en esfuerzo con todas y cada una de nuestras actividades. No es porque sea mi entrañable amigo, pero es un hombre humilde y un ser humano de gran valía. Con ustedes, el licenciado Iván Madrid. Muchas gracias, Mirna, por esa merecida presentación, pero igual buenas noches a todos. Es para mí un gran honor como secretario general de esta institución, lo cual es el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, representar a nuestra organización y en nombre de nuestro presidente, el doctor Abel Augusto Zamorano, y de la Junta Directiva, darle las gracias a cada uno de nuestros miembros y distinguidos expositores, tanto nacionales como internacionales, por su participación en esta jornada académica, como lo fueron el doctor Pedro Néstor Sagüez de Argentina, el doctor Alfredo Beltrán Sierra de Colombia, el doctor Jorge Eduardo Ritter de Panamá, el doctor Jorge Yanarias también de Panamá, quienes nos ilustraron con temas interesantes, como fueron en materia constitucional, aquellas disposiciones que tocaron el tema de aquellas disposiciones dictadas por los estados en estos tiempos de cuarentena en las distintas latitudes y países vecinos, así como en el nuestro también, y que afectaron los derechos fundamentales con motivo de la pandemia. En el segundo día igual también damos las gracias a quienes pusieron dos grandes temas novedosos, que fueron las experiencias de las audiencias penales virtuales y el principio de especialidad en las extradiciones, en el caso pues de Colombia y Panamá. Colombia por ser un país vecino y Panamá también por un tema mucho de actualidad, y quienes fueron entonces la doctora Ángela María Buitrago de Colombia, el doctor Luis Gonzalo Lozano Pacheco también de Colombia, el doctor Francisco Carrera Pipí de Panamá, y el magíster Raúl Aparicio Alba también de Panamá y miembro de nuestro instituto. Y por último, en el día de hoy nos brindaron sus conocimientos los expositores nacionales, y quien también le damos las gracias, el magíster José Luis Alfaro de León, la magíster Katia Bedoya, el magíster Elvis Polo y el doctor Carlos Ayala Montero, con los temas sobre el derecho de familia y el derecho laboral, ambos enmarcados en los tiempos de la pandemia a causa del COVID-19. Agradecemos también a nuestros excelentes moderadores, la magíster Mirna Córdoba Chaverra y el magíster Andrés López Urieta, por un excelente desempeño en la conducción de estos foros, cosa que no es tan fácil. Parece fácil, pero no lo es, pero igual han llevado a feliz término esta conducción. Queremos extender de igual manera nuestro agradecimiento y respeto a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez Ruilova, y al magíster Augusto Jo, profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua, quienes creyeron en esta importante alianza para desarrollar este foro virtual
durante estos 3 últimos días. Estamos seguros que esta alianza será el inicio de muchos espacios académicos en beneficio de los jóvenes, estudiantes y profesionales de nuestro país. Y por último, le damos las gracias a los más importantes, a nuestra distinguida audiencia por la participación y su interés en capacitarse e ilustrarse y de esta manera demostrar que aún se cree en la buena academia. A todos, muchas gracias y pasen buenas noches. Por último, les cedo la palabra a la licenciada Mirna Córdoba, quien dará una pequeña información. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches nuevamente. Nuestro instituto aceptó el reto. Innovación en la distancia y transformación de la realidad. Los entornos virtuales son en la actualidad prácticamente el único mecanismo para compartir conocimiento, por lo que primero Dios, planeamos continuar con estos encuentros jurídicos como contribución a la superación de la comunidad académica. Saludos a los más de 200 participantes que nos acompañaron cada día durante estos 3 días. Bendiciones y hasta pronto. Le tomamos la palabra al doctor Ayala sobre la conmemoración el próximo año de los 50 años del derecho del trabajo. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Después de una peripecia cibernética,